Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo encuentro con Conectas para hablar sobre las colecciones que hemos venido realizando desde el equipo de contenidos y que son informaciones que son útiles, relevantes, de interés público y que estamos utilizando inteligencia artificial para que puedan ser instrumentos que faciliten el periodismo de investigación en las Américas y que faciliten la labor no solamente de periodistas, sino de investigadores sociales, de autoridades y demás sobre documentos que consideramos periodísticos, relevantes y de interés público. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo estas nuevas colecciones estamos recopilando informaciones sobre financiamiento de campañas políticas, sobre declaraciones de intereses de congresistas, sobre discursos políticos, y para eso hoy nos están acompañando un gran y variado grupo de colegas y de analistas en diferentes partes de la región. Voy a comenzar acá en el orden de la pantalla. Tengo a Gabriela Verde Soto, que es periodista ecuatoriana, miembro de Conectas Hub, investigadora. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias Carlos. Buenos días con todas. Gracias. Estamos también con Sandra Martínez. Sandra es especialista en temas electorales, trabaja con Transparencia por Colombia y una de sus especialidades y obsesiones sanas, por decirlo así, es cómo funciona todo el tema de financiamiento de campañas electorales, una de las voces más acreditadas en Colombia para hablar sobre este tema. Sandra, bienvenida. Buenos días a todas y todos y muchas gracias, Carlos. Es un gusto poder estar en este espacio con ustedes. Igual desde Medellín nos acompaña Nuri Gómez. Nuri es analista política y ha estado revisando precisamente con esta herramienta que vamos a compartir en un momento, la forma como podemos revisar los discursos presidenciales de toma de de posesión de los presidentes en los últimos años. Nuri, bienvenida. Muy buenos días para todos y gracias por esta invitación. Un honor estar con estas colegas y estas mujeres tan capaces y tan pertinentes para este proceso. Y de la casa está Laura Cardona. Laura es parte del equipo de contenidos, está brindando precisamente todo el soporte en estas colecciones. Laura, bienvenida. Hola Carlos, un saludo para ti, para Gabriela, Sandra y Nuri. Un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Chévere, entonces vamos a comenzar. Tenemos previsto entre 45 minutos y una hora de intervención. Como esta presentación hace parte de un ciclo que comenzó hace algunas semanas en donde presentamos 3 colecciones, voy a tratar de evitar repetir cosas que en ese video, que también lo pueden encontrar en el sitio Conectas, pues ya compartimos, pero igual hay cosas necesarias de mencionar eh, y de compartir. Voy a confirmar. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Ya, perfecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos refiriéndonos a estas colecciones y al uso de inteligencia artificial para armar colecciones periodísticas y documentos asequibles a volúmenes de manera abierta, grandes volúmenes de documentación de manera abierta al público? Hay una herramienta que se llama Pinpoint, es una herramienta desarrollada por Google que tiene 3 características principales. La primera característica es que permite recoger en un solo lugar más de 200.000 documentos que pueden ser escritos a mano, pueden ser en PDF, pueden ser correos electrónicos, pueden tener la variedad que ustedes están viendo a mano derecha de sus pantallas, y el mecanismo de búsqueda de Google tradicional, que son estos operadores booleanos, que es lo que uno utiliza siempre, buscar por palabras, utilizar signos para agregar palabras, utilizar entrecomillados y demás, permite hacer un ejercicio de búsqueda en esa colección de documentos que se suben. Entonces, por ejemplo, en la pantalla estamos señalando la palabra Apolo, y esto pues, nos ubica en estos documentos, independientemente de cómo hayan sido capturados, si son fotografías, si son escritos a mano, si son textos en PDF de mala calidad, empieza a ubicar esas referencias según la instrucción que nosotros le demos, ¿sí? Esto obviamente facilita y agiliza el trabajo de investigación de cualquier persona. Lo segundo es que Pinpoint está conectado a la misma base de datos global de Google,
que como sabemos pues tiene unos servidores súper poderosos y que están conectados pues con mucha información pública, y la misma herramienta a través precisamente de este motor de búsqueda, por decirlo así, o motor de inteligencia artificial, nos arroja la posibilidad de encontrar patrones y referencias en torno a personas, en torno a organizaciones y en torno a lugares. Esto lo hace automáticamente a partir de la lectura que la herramienta hace de los documentos que nosotros carguemos. Y allí es una de las grandes utilidades que esta herramienta va a ir aprendiendo con el tiempo en la medida en que más la utilicemos. La referencia que siempre hacemos es como hace una década quienes utilizaban el traductor de idiomas de Google, pues encontraban todavía muchas valencias, y hoy ya claramente es un traductor que funciona mucho mejor. Obviamente no es perfecto, pero ayuda a orientar, digamos, sobre el manejo del lenguaje. En este caso es similar, en la medida en que esta herramienta se va nutriendo de colecciones como las que ha estado construyendo Conectas. Esta herramienta, a través del uso que cada uno de nosotros le demos, pues va a facilitar que vaya aprendiendo, por decirlo así, cómo encontrar mejores patrones, cómo identificar mejores referencias. Y la tercera facilidad que tiene Pinpoint es que al subir archivos en audio, automáticamente los transcribe y ubica segundo a segundo dónde se dijo cada una de las frases transcritas. Esto, para los que hemos tenido en nuestras carreras profesionales que hacer transcripciones, sabemos que es un gran alivio de trabajo, porque hacer transcripciones es una cosa eterna que consume mucho tiempo, y con esta herramienta pues ya liberamos ese tiempo para concentrarnos en el trabajo de investigación. Entonces, cuando uno hace este proceso, pues esto de manera automáticamente lo realiza la herramienta. Hay dos tipos de colecciones que se pueden tener en esta herramienta, que funciona para todo fin práctico como un Drive, y eso está explicado en el video anterior, que les invito a verlo como parte de esta serie. Una de esas posibilidades de armar colecciones es de manera privada. Entonces yo subo los documentos que quiero compartir de manera privada con otra persona de mi equipo, y al igual que en un Drive, pues asigno que una persona pueda acceder a ese documento para mirarlo, para editarlo, para comentarlo, ¿sí? Y hay otras que son colecciones privadas, que son colecciones públicas, perdón, que son organizaciones que hemos hecho un acuerdo con Google en donde nosotros nos responsabilizamos del contenido que estamos subiendo en términos de curaduría, en términos de fact-checking, en términos de calidad de la información, en términos de relevancia de la información. Y allí hay organizaciones en Brasil, en Italia, en Estados Unidos y alrededor del mundo que están subiendo colecciones sobre documentos que pueden ser útiles para que investigadores hagan allí su trabajo, ¿sí? Entonces seguimos acá con la presentación. La primera exposición de estas colecciones la realizamos hace unas semanas, y allí presentamos 3 de estas colecciones. La primera de ellas es la hemos llamado Los Cuadernos de las Coimas. Su origen es en Argentina. Diego Cabo, del periodista de La Nación, y El Medio accedieron a compartir esta información. Son 391 documentos a mano alzada de uno de los grandes escándalos de corrupción en el caso argentino, donde se registraron a modo de bitácora recorridos que hacían funcionarios para encontrarse con empresarios y mover grandes cantidades de dinero. La segunda colección es la que hemos llamado Parqueadero Padilla. Allá hay 940 documentos que fueron construidos gracias a una investigación de Verdad Abierta de Juan Diego Restrepo, que durante años le hizo seguimiento a este proceso. El proceso ya precluyó, pero es una investigación que finalmente nunca logró tener fuerza dentro de las autoridades, y que en su momento reveló quiénes eran los principales financiadores de los grupos paramilitares en Colombia. Y la tercera colección son más de 1000 archivos de audio
que incluyen todas las mañaneras del presidente AMLO. El presidente de México, como saben, tiene una rueda de prensa todos los días que se conocen como las mañaneras, y que marca pues la agenda política diaria del país. Entonces nos dimos a la tarea de descargarlas todas y a través de Pinpoint cualquier persona puede buscar. Hoy vamos a estar hablando de cómo esta herramienta de inteligencia artificial puede ser útil para rastrear intereses políticos y financiación política. La primera parte que vamos a presentar es una colección con más de 30.000 documentos realizada por Transparencia por Colombia, que es una organización que es el capítulo local de Transparencia Internacional, una organización de alta reputación a nivel global, y que específicamente esta área, que es la que maneja Sandra, ha estado desarrollando herramientas también tecnológicas para poder sistematizar el rastreo de esta información. Sandra, como lo ven en la pantalla, es la directora programática de iniciativas del Sistema Político de Transparencia por Colombia. Entonces, Sandra, tú ya entraste a la colección. Por favor, cuéntanos un poco cómo sientes que esta colección puede ayudar a los investigadores y cómo se conecta este proceso de investigación con una herramienta como Pinpoint con las otras colecciones y herramientas que ha desarrollado Transparencia por Colombia. Sandra. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y nuevamente pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo creo que tanto la conexión como la pertinencia de poder usar estas herramientas de inteligencia artificial para ampliar en el análisis de estos fenómenos es fundamental y es algo que yo creo que tenemos que empezar a aprovechar y a buscar acciones si se quiere trabajo articulado dentro de todo esto. ¿A qué voy con esto? El ejercicio, digamos, de los tableros que tú estabas proyectando ahorita desde Monitor Ciudadano de la corrupción que tenemos en Transparencia por Colombia, en el cual lo que hemos venido haciendo es un seguimiento y una depuración de las notas de prensa que han salido desde el 2000 como hasta el 2020, el último ejercicio que hicimos, y estamos actualizando los datos para ir un poco clasificando dónde están los hechos y los riesgos de corrupción. A eso lo fuimos alimentando con esta otra iniciativa, que es la que tú estabas mencionando, que tiene que ver con el seguimiento al financiamiento de la política. En ese momento, y por eso digo que es importante toda la tecnología, lo que hicimos fue revisar cómo estaba la normativa y las obligaciones de rendición de cuentas sobre el financiamiento, y al ver que pues es un tema que es de carácter público y que tanto candidatos como partidos tenían que reportar y que el Consejo Nacional Electoral debía generar un canal para esto, pues se desarrolló una herramienta, pero una herramienta que pues en un momento dado era un Excel. Entonces, para hacernos un poco la idea de lo que hemos avanzado de tener datos en un Excel a poder tenerlos en una plataforma que genera unos datos y que también pues permite descargar esa información y empezar a cruzarla y analizarla. Creo que en este momento, digamos, la riqueza de tener estos tableros es que nos han permitido, por un lado, desarrollarlos a la luz de lo que es el marco normativo para la rendición de cuentas de ingresos y gastos de las campañas políticas. Y esto es importante porque además quien es el dueño de ese dato y quien lo va generando y lo va colgando en cumplimiento con las normas y las reglamentaciones es el mismo candidato y es el mismo partido. Y es un punto relevante porque pues aquí estamos hablando también de la veracidad de los datos y pues de quién es el dueño del dato al final de las tantas, ¿no? Y entonces cuando es un reporte que ellos envían y que además firman como que esta es mi información, pues que tú puedes jalar, desagregar, empezar a encontrar patrones, análisis de pues, principales donantes, principales gastos de campaña venido viendo en todo esto que es pues bastante relevante. Sin embargo, algo que no hemos encontrado en todo este ejercicio es que con todo y que es, digamos, un ejercicio donde los candidatos y los partidos tienen que reportar, hay muchos retos asociados, por un lado, a la oportunidad de la información. Usualmente lo que vemos, y no sé si Nuri seguramente sus investigaciones también ha encontrado esto, y es que una cosa es hacer un seguimiento y un análisis y, digamos, desde el rol de Transparencia por Colombia, promover el rol social cuando hay una forma de prevenir acciones. Otra cosa es cuando ya tienes todos los datos reportados, pero son hechos que ya sucedieron, son candidatos ya elegidos, ya todo esto, y empezamos a analizar una información, pero de hechos que ya pasaron. Entonces, son dos momentos distintos.
En ambos la información es muy útil, pero obviamente desde el rol de Transparencia por Colombia, para nosotros el tema de una información que esté de manera, digamos, limpia y clara y Sistematizada disponible. ¿Me escuchas, perdón? ¿Me escuchan? y sistematizada, digo. Y sistematizada, sí, señor. Y oportunamente, pues es mucho mejor. Y es ahí donde creo que la inteligencia artificial y el poder tener estas herramientas que de alguna manera automatizan los datos entra a ser sumamente relevante. Lo segundo ya tiene que ver con algo que creo que todos podemos conversar y es sobre la calidad de la información. En todo caso, nosotros siempre tenemos algunas debilidades en términos de cómo se registra esa información. Puede haber errores que sean involuntarios, pero también creemos que hay muchos errores que buscan de alguna manera dar o ser opacos frente al origen, por ejemplo, del recurso, quién lo está aportando, o cambiar montos, cosas así. Entonces, también para hacer todos estos ejercicios y los tableros que tú ahorita mostraste, pues desde Transparencia tuvimos como un cuidado muy grande de hacer limpieza y verificación de todos esos datos. Y con esto que hemos podido hacer un poco ya para cerrar ahorita con la pregunta que nos hacías, es por un lado cruzar todos estos patrones asociados al financiamiento de las campañas, es decir, analizar origen, monto y destinación de los recursos que financian tanto las campañas políticas como el funcionamiento de los partidos, información que se entrega, ya les dije, de manera pública, proactiva y clasificada por códigos, que entonces eso ayuda mucho al cruce y el análisis. Desagregarla, analizarla por patrones, encontrar, por ejemplo, que en Colombia casi toda la actividad política se financia con recursos de carácter privado y que el anticipo o el recurso público llega mucho después porque lo entregan de manera de reposición de gastos por votos. Encontrar que dependiendo de las campañas, por ejemplo, hay unos incentivos muy altos de aportantes privados para financiar las campañas a Congreso, a Senado, a alcaldías, a gobernaciones, y cuando vamos bajando un poco en la escala, el interés, digamos, del financiamiento privado se va perdiendo y la fuente que empieza a ser la mayor fuente de financiación es el recurso propio del candidato. Por ejemplo, ese tipo de cosas las hemos ido encontrando. Y luego hicimos un segundo momento de cruzar esta información con la información de contratación. No porque esté prohibido contratar con financiadores de campaña. En Colombia no hay una prohibición frente a esto. La prohibición es que las empresas o los privados no pueden financiar las campañas presidenciales. Pero de resto, todos los privados pueden financiar, todavía tenemos un sistema mixto y la verdad creemos que es mucho mejor estar contando con varias fuentes de financiación. Pero lo que queríamos era ver un poco si había una relación entre quienes aportan a campañas y luego la celebración de contratos con esas autoridades que eventualmente terminan siendo elegidas. Y eso es la otra, el otro análisis que está ahí, que es elecciones y contratos. Desde el ejercicio que hacemos, eso nos muestra un panorama, nos vas dando unos patrones, son unos análisis, unas alertas, pero ahora, digamos, viendo estos tableros y lo que ustedes están desarrollando con estas colecciones en Pinpoint, pues yo creo que lo que es un poco como agregar esfuerzos, análisis, datos, a partir de un conocimiento, digamos, sobre cómo se financia la campaña, poder encontrar otro tipo de cosas y poder pues avanzar y actuar desde nuestra línea de control social como organización de sociedad civil, pero también si eventualmente de aquí tiene que salir información para reportar a autoridades o no sé, para generar alguna clase de movilización, de advertencia, sensibilización. Vienen ahorita elecciones territoriales, así que creo que tener toda esta información disponible y poderla analizar un poquito, ayudar a comprender de qué se trata, porque si no es un mar de datos que no entenderíamos, creo que es muy importante y en un escenario electoral donde a veces abunda la desinformación, este tipo de ejercicios pues son importantes y tienen que entrar como a marcar una diferencia y una pauta. Muchas gracias, Sandra. Sí, bueno, de hecho, para los 168 personas que están inscritas a esta actividad y para los que vean posteriormente este video, pues todo lo que menciona Sandra ahorita está al alcance de un clic, literalmente. No solamente en las colecciones de conectas en Pinpoint, sino también en los tableros que Transparencia ha venido implementando. Y eso lo que permite es tener dos fuentes o dos herramientas tecnológicas para navegar la documentación de maneras diferentes y facilitar precisamente esas búsquedas que cada uno hace. En la pantalla, como ustedes pueden ver a mano izquierda, perdón, a mano derecha, ven allí, por ejemplo, etiquetas por años, etiquetas por si son alcaldía, asamblea, consejo, y esos filtros van a facilitar precisamente la búsqueda de la información. En la medida en que sea más exacta la búsqueda, el filtro que se utilice, pues va a ser más exacto también que la herramienta identifique el documento o los patrones de documentos que estamos buscando. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos al respecto.
Muchas gracias, Sandra. Seguimos con el caso hay las personas que nos están formulando preguntas, por favor, dejarlas allí en el link de preguntas y respuestas y ya al final de estas primeras presentaciones las estaremos retomando. Seguimos con la declaración de conflictos de intereses de asambleístas ecuatorianos. Allí hay más de 280 documentos que son parte de una investigación que Gabriela Verde Soto, que es miembro de Conectas Hub y que ha venido trabajando durante varios años en investigación sobre temas políticos, realizó en una investigación que se llamó Legislación a la Medida. Gabriela, no sé si nos puedes contar un poco de qué va esta investigación y cómo una herramienta como la de Pinpoint puede ser útil para el trabajo de investigación. Claro, sí, bueno, buenos días de nuevo con todos, con todas quienes están aquí. Sí, bueno, básicamente la investigación fue seguir, porque desde el año 2020, un poco para hacer un contexto en Ecuador, a partir del año 2020, era una obligación que todos los asambleístas declaren o hagan una declaración pública de los conflictos de interés, que tengan relación con gremios, con empresas y con filiaciones, digamos, con relaciones con familiares que estén en el poder. Esto es desde el 2020 obligatorio para los asambleístas. Sin embargo, en este nuevo periodo que empezó en el 2021, apenas la mitad, 62 de 137 asambleístas, habían puesto o habían declarado, hecho su declaración de conflicto de interés. Normalmente, la ley de transparencia de la Asamblea Nacional, que es un reglamento que planteaba que todos los documentos de los asambleístas tienen que ser públicos, obligaba que en la página web de la Asamblea, cada asambleísta tiene un blog y en este blog tenían que hacer pública la declaración de conflicto de interés. Y aquí va un primer problema y luego una solución que ayuda mucho el tema de la inteligencia artificial. Es decir, cuando empezamos a hacer esta investigación, cada blog era literalmente un desastre. No había como una coordinación, habían asambleístas que tenían más de 80,000 videos hablando, era un poco más la propaganda política que organizar sus documentos. Entonces fue casi un trabajo de hormiga entrar a cada uno de los blogs de los asambleístas y buscar entre más de 16 páginas si tenían o no la declaración de conflicto de interés. Y luego contrastar, por ejemplo, de nuevo, con la cédula de cada uno de los asambleístas, ingresar a páginas como la Superintendencia de Compañías para confirmar si es verdad lo que ellos habían declarado. Por ejemplo, hay 8 asambleístas que declararon que no tenían relación con empresas, sin embargo, al escarbar, digamos, en estas nuevas páginas como la de Contraloría o Superintendencia de Compañías, se descubrió que sí tenían relación de gerentes y que estaban además activas gerencias y presidencias. Algo adicional, según la ley ecuatoriana, un asambleísta no puede ejercer otro ejercicio, digamos, privado, por ejemplo, como ser gerente de una empresa, y lo único que pueden hacer los asambleístas, aparte de su función como legislador, es la docencia. Entonces, doy un poco este contexto que fue la investigación y para poder determinar qué asambleístas no estaban cumpliendo con la norma, es decir, declararon que no tenían relación con compañías y cuando nosotros entramos a la superintendencia de compañías vimos que sí estaban activas sus presidencias y sus gerencias, fue casi un trabajo de hormiga. Un trabajo de hormiga porque la información pública en Ecuador, a pesar que se está empezando a cumplir con el tema de derecho al acceso público, todavía no es de una forma ordenada. Entonces, la sociedad civil o los periodistas en este caso, tenemos que hacer casi escarbar como hormigas. Y aquí es lo que digo, por ejemplo, el hecho de poder haber hecho esta base de datos y poderla incluir en Pinpoint, que yo había hecho ya trabajos antes con Pinpoint, o sea, ayuda muchísimo esta herramienta en el sentido de que este trabajo de hormiga que se hizo ya está, ahora lo convertimos en una base de datos y digamos que la sociedad civil
o nuevos colegas que quieren hacer esta investigación, ya se evitan este trabajo de hormiga tan desordenado que toma tanto tiempo porque no existe como un respeto a las formas de cumplir con los documentos por parte de los asambleístas y en general de los servidores públicos. Bueno, con Pinpoint ya hay como esta base de datos que se pudo armar y que puede facilitar, por ejemplo, ahora la investigación, porque solo poniendo el nombre de un asambleísta ya sale toda la información. Entonces, me parece muy interesante esta herramienta en el sentido de que ya podemos, con la inteligencia artificial, hacer trabajos un poco más eficientes. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis para recordar, tengo más de 15 años en periodismo y hay colegas con los que recordábamos que antes del 2017, donde se planteó que tiene que ser pública la información, aunque como digo, no siempre les interesa ser completamente transparentes. Antes, para poder, por ejemplo, buscar una declaración patrimonial juramentada, cada periodista teníamos que buscar la notaría en la que había el asambleísta hecho la declaración, pagar de nuestro dinero la solicitud, esperar que nos quieran dar la respuesta y además habían asambleístas que tenían por todo el Ecuador en notarías diferentes. Entonces significa que pasamos de esta casi prehistoria ahora a la inteligencia artificial que realmente, por ejemplo, yo hablo desde el periodismo, ayuda muchísimo a ser más eficiente y a poder acceder y a ser más transparente a la información. Entonces, bueno, como para terminar, esta base de datos que hemos subido con más de 281 documentos, es yo creo que el primer paso que además se puede seguir enriqueciendo cada vez más con nuevas investigaciones, pero que ya va a permitir a nuevos colegas, organizaciones civiles, a no hacer este trabajo de hormiga, sino poder investigar como nombres, por ejemplo. Y lo interesante también de esta herramienta Pinpoint es que, como decía, hay documentos que están escritos a mano, pero ya la inteligencia artificial los determina, los encuentra. Esto de las transcripciones ha sido maravilloso porque para hacer entrevistas con asambleístas hablan 3 horas, pero para poder encontrar lo que se quiere decir, bueno, ayuda esta herramienta también de transcripción. Y más que todo, creo que esta herramienta, la inteligencia artificial, está ayudando a que los ciudadanos tengamos o apliquemos nuestro derecho al acceso a la información pública. Entonces creo que por eso es muy importante porque parece que está abriendo mecanismos para que la sociedad empiece a tomar parte de esta vigilancia, esta fiscalización. Porque ya el acceso con estas herramientas son más como fáciles para el derecho que tenemos todos los ciudadanos de saber qué es lo que hacen nuestros políticos. Bueno, hasta ahí. Y bueno, muchas gracias igual por la oportunidad de hablar de Vale. esta pasión. Ahí pueden ir sumando las preguntas. Veo que ya hay varias que se van acumulando allí. En unos minutos ya les daremos paso para complementarlas. Muchas gracias, Gabriela. Sí, en efecto, digamos, toda esta lógica de las colecciones tiene un firme compromiso de acceso a la información pública, que es una de las bases fundamentales para precisamente fortalecer los procesos de investigación y los procesos democráticos en nuestros países. Ahora le voy a dar la palabra a Laura Cardona, que es de parte del equipo de Conectas, precisamente para hablar cómo cómo hemos subido esta colección, igual con más de 500 documentos, con las declaraciones de intereses privados de congresistas, en el caso colombiano, que como se dan cuenta, esta información en algunos casos están en unos librajos viejos apiñados en el Congreso, en otros son parte se han subido en la Gaceta oficial, pero no están fácilmente navegables. Entonces, Laura, te doy la palabra para que puedas explicar cómo sería la navegación en una colección como estas y ver qué inquietudes surgen a partir de allí. Laura. Sí, bueno, antes este archivo que vamos a esta colección es de los intereses privados de los congresistas en Colombia. Está Senado desde el 2002 y está también Cámara de Representantes desde 1998. Ellos están obligados por ley quinta, por el artículo 287, a manifestar pues todos estos intereses económicos y asociaciones que puedan incurrir, digamos, en conflicto de interés. Entonces aquí está, digamos, esta documentación y si quieres puedes darle inicio al video.
Bueno, esto es una forma, digamos, de navegación. Vamos a poner primero la palabra minería para ver qué congresistas tienen intereses económicos relacionados con la minería. Vamos a irnos, en este caso, por Senado. En el 2010-2014 vemos que hay un senador que tiene esta relación, que es Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, que en ese momento era pues senador de la República, y además vemos que tiene otro interés particular que vemos que es la ganadería. Esto es, digamos, en una primera búsqueda y vemos que es la única persona en el 2010-2014 en Senado que tenía esa relación económica. Eso es, digamos, como una primera búsqueda, un primer índice, y lo que podemos hacer es profundizar más. Entonces busquemos minería y ganadería en todos los archivos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vemos a personas como Erwin Arias Betancourt, 2018-2022, vemos diferente información, pero vámonos, digamos, nuevamente a Senado. En este caso, 2010-2014, vemos Luis Fernando Duque, en este caso está solo ganadería. Claro, es la nueva información que ingresamos, pero queremos encontrar las dos. Entonces vamos a buscar más, en este caso en Senado 2018-2022, vemos a María del Rosario Guerra de la Espriella, que justamente es hermana del anterior personaje del que estábamos hablando, y encontramos que en este año, bueno, hay más menciones a estos dos criterios. Eso, digamos, es como una partida para iniciar una investigación, para iniciar una interpretación, un análisis sobre la información. Aquí vemos otra persona que está relacionada con temas de ganadería, varios, pero pocos que tengan, digamos, estos dos juntos, que es, digamos, no sé, un interés por el que podamos empezar una investigación o confirmar cierta información. Igual hay más, ¿cierto? Como más PDFs, información donde podamos. En este caso, 2018-2022, vemos a Erwin Arias, que también tiene intereses económicos en ambas, tanto en minería y ganadería. Y algo que podemos hacer que nos facilita es guardar el enlace, copiarlo, digamos, en otro espacio, compartirlo con alguien más, y se va a guardar la búsqueda con el filtro, que es, digamos, una ventaja que tiene Pinpoint para poder hacer diferentes búsquedas y encontrar pues no sé, diferentes categorías que le queramos dar. Entonces, en este caso, como ven, vuelvo al enlace y se abre con el filtro. Lo pueden pasar, no sé, a colegas, guardarlos, como también crear sus propias anotaciones frente a una investigación que quieren hacer o datos que quieran encontrar. Entonces, esto es un pequeño abrebocas sobre lo que es Pinpoint y las capacidades que brinda como herramienta a periodistas e investigadores. Ten en cuenta que, como decía Sandra, muchas gracias, Laura, como decía Sandra, todo esto son declaraciones de su puño y letra de cada una de las personas que están mencionadas en estos documentos, ¿sí? Y obviamente, es evidente que algunas de estas personas se toman muy a la ligera de esto y pues anotan cualquier cosa, pero es un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, en el caso que exponía Laura, una de estas personas menciona, somos propietarios de un título minero, y bueno, ya a partir de allí, si es un objeto de investigación periodística o tiene algún interés público o es parte de alguna información que esté en debate, en discusión pública, pues hay instrumentos para que la gente pueda tener mayor información. Y esto mezclado con la otra colección, que es la de financiamiento de campañas electorales, pues empieza a armar un mapa de conexiones, de patrones y de posibles indicios para seguir explorando y avanzar en investigaciones periodísticas. Y finalmente le voy a dar la palabra a Nuri para que ella nos cuente un poco cómo le ha servido Pinpoint con esta colección que subió Conectas sobre los discursos de posesión de presidentes latinoamericanos desde el 2018. Allí, bueno, Perú tuvo una cuota extra de presidentes en los últimos años. Nuri es consultora, analista de medios y docente de comunicación política. Nuri, si nos puedes contar un poco cómo nos fue con estas 25 colecciones que se subieron. Listo. Buenos días para todos y todas. Hay algo muy particular y en esto, para entrar en el contexto, es que la memoria política es inferior a 2 meses. ¿Sí? Todo lo que nos pasa, todo lo que decimos, todo lo que sale en los medios
no logra el ciudadano común y corriente, los medios de comunicación, los periodistas, los investigadores, todos, no tenemos como la capacidad de decir, listo, esto pasó en tanto y no logramos tener esa memoria para poder hacer relaciones. Entonces, en buen sentido me parece buenísimo el hecho de que pueda tener, de que esta herramienta permita traer a un tema de disponibilidad eso que efectivamente no tenemos. ¿Qué me encuentro en estos? Y también para una posibilidad que tiene es que el poder encontrar específicamente cuáles son esos imaginarios políticos que quieren crear estas nuevas presidencias, estos nuevos mandatarios, y eso significa, y eso desde el primer momento del discurso, genera cuál es el relato de país que van a tener los próximos 5, 10, 15, bueno, dependiendo de la periodicidad. Entonces, bien interesante en ese sentido. Me encuentro también poder identificar cuál es la línea ideológica que tiene cada uno de estos presidentes para la próxima continuidad, ya sea derecha o izquierda, porque hay una gran cantidad de palabras que de un análisis crítico del discurso se pueden encontrar formas de llamar muy establecidas para crear, digamos, un cierto estudio de tendencia de qué es y hacia dónde va a ser las formas de llamar y hacia dónde se puede mover ideológicamente en ese sentido. Otra de las cosas que me parece importantísimo es el hecho de poder diferenciar cuáles son los gobiernos de continuidad y cuáles son los de cambio y transformación, porque desde ahí hay unos arquetipos, hay unas narrativas arquetípicas de qué país toman y hacia dónde lo llevan. Cuando hay continuidad, hay un reconocimiento, digamos, de lo que puede seguir pasando en el país y mejorando. Entonces, por ejemplo, el hecho de lo que nos encontramos en cierta continuidad de un discurso en ciertos países, por ejemplo, como los de Ecuador, lo que viene específicamente un cambio radical en la forma de hablar de un Nayib Bukele con un imaginario de país completamente diferente, y permite establecer digamos, un restablecimiento de una nueva memoria de un país que ya pasó, de un territorio que ya pasó. Y eso precisamente, eso cala mucho dentro de los ciudadanos que efectivamente reconstruimos la memoria a partir de un imaginario nuevo que nos hace creer que realmente fue así. Hay un tema muy interesante en las últimas tendencias de los últimos años, justamente desde el 2018 para acá, en el viraje que hay hacia la forma de llamar a la ciudadanía, de crear ese imaginario, no de izquierda, porque no es izquierda, sino un imaginario de llevar y volver al pueblo. Pero también me encuentro que en la mayoría de estos discursos hay un montón de significantes vacíos, es decir, hay una cantidad de formas de llamar futuro, pueblo, cambio, transformación, que son significantes vacíos que no, en los propios discursos no hay forma de llevarlos a algo tangible. A que, por ejemplo, los investigadores, la propia Transparencia por Colombia, los propios universidades, podamos identificar, bueno, ¿y esto cómo se va a materializar? ¿Cómo la gente lo va a ver? ¿Cómo realmente y cómo se le puede hacer seguimiento si estamos en un proceso de veeduría y de seguimiento a lo que pasa con esto? Me encuentro muy interesante también. Obviamente tenemos desde el 2018 nada más, ojalá pudiéramos tenerlos de antes, pero me imagino que ese es el objetivo, para poder identificar cuáles son los ciclos políticos del país y también de Latinoamérica. O sea, cada cuánto está cambiando, qué hay dentro de la situación social, que sería genial tener otra colección ahí de cuáles son los hechos contundentes de cada país que genera noticia, que genera mayor noticia, para poder hacer una relación genial en la forma de qué hace que dentro de la opinión pública y dentro de la opinión publicada hace que haya un cambio de tendencia en un país y en América Latina. Entonces,
Para mí, además de poder revisar el pasado de esto que se dijo, para mí me parece una herramienta genial de prospectiva. O sea, y para tres ámbitos específicos. Uno, el tema de quiénes son los estudiosos, investigadores, las facultades de comunicación, las facultades de ciencias políticas, todos aquellos, las maestrías, todos aquellos que están relacionados con qué es lo que se está generando dentro del discurso. El tema está también el marketing que está haciendo, cómo se puede manejar desde el periodismo, encontrar esos patrones, esas frecuencias, la repetición de discursos, la copia de discursos, de mensajes pasados o de mensajes inspirados en otras personas. Me pareció muy interesante que me encontré una referencia a Simón Bolívar en los últimos discursos solamente 5 veces, y no necesariamente estamos hablando de presidentes de un sector progresista, sino que también hay un significado muy importante dentro de los que se consideran conservadores. Y efectivamente para los equipos políticos, para los equipos, por ejemplo, de campañas electorales, para el tema de gobierno, se puede construir esas prospectivas, o sea, esos análisis prospectivos se pueden dar perfectamente. En el tema del análisis crítico del discurso, de la sola palabra, digamos, funciona muy bien, pero sería genial poder lograr que esta herramienta tome lo fonético y tome el lenguaje corporal, porque es completamente diferente leer el discurso de Pedro Castillo de posesión a escucharlo y verlo. O sea, es muy diferente, cambia totalmente la percepción y la intención del mensaje. Entonces es súper genial poder tener eso, pero obviamente eso es para Google, cómo le pone más herramientas de inteligencia artificial, de lectura de rostros, de manejo, y sobre todo el tema de entonaciones y de las cadencias de voz, cuáles son las inflexiones de voz, cuáles son las palabras que tienen una impresión realmente de énfasis, y desde ahí, pues obviamente es una herramienta que luego podrán desarrollar, pero sería genial para poder interpretar cuáles son las intenciones discursivas y la construcción de un imaginario a partir únicamente de esos discursos de posesión. Entonces, para mí me ha parecido maravilloso el hecho de quién, cómo menciona, quién no menciona, dónde menciona, y por ejemplo el discurso de Luis Arce, el de Bolivia, interesantísimo el hecho de poder generar, no solamente en la lectura, sino también en lo fonético, los énfasis es una forma de que el país se acabó en un año, subió la derecha y acabó con la presidencia, y nosotros volvemos a retomar. Entonces también es un anuncio de cuál es su arquetipo político que va a dominar el país. Un mesías, un constructor, un tecnócrata. Entonces permite poder definir unas categorías de análisis que son un poco más amplias de lo que tenemos en este momento. Entonces, la verdad, gracias por la invitación a Conecta. Y esto puede funcionar muy, muy bien en las escuelas de formación de política y de comunicaciones. Muchas gracias, Nuri. Bueno, como lo mencionó Nuri, lo mencionó también Sandra y Gabriela y Laura, esto es un proceso que está en construcción, la realización de estas colecciones, y estamos abiertos precisamente a recibir documentación, a evaluar temas que ustedes nos propongan. Por ejemplo, Javier Bustos en el chat, más que una pregunta, hace un comentario al respecto, ¿no? Cómo lograr acceso a otro tipo de informaciones. En eso estamos trabajando, y bienvenidos y bienvenidas cualquier idea, documento, información que nos puedan compartir a través de este correo datos@conectos.org. Ahí estaremos de manera muy acuciosa revisando esta información. También en el chat nos pregunta Juan Martín Pérez si esto requirió un trabajo experto de programación y contratar a alguien
conocedor de inteligencia artificial, no. De hecho, esa es una de las grandes ventajas de esta herramienta, que es una herramienta que ya es pública. Pinpoint es una herramienta pública, gratuita, y que no tiene ningún costo de acceso, solamente es llenar un formulario y casi que de inmediato se le da acceso para los que quieran tener colecciones privadas que funcionan como un Google Drive, tener una cuenta en Gmail, tener esa información allí. Pero para los que quieren acceder a las cuentas, a las colecciones públicas, como son las que ha venido liderando Conectas, pues no necesitan nada diferente a simplemente tener el enlace y poder ingresar y navegar en estas colecciones y avanzar en sus investigaciones. Entonces, ya a modo de cierre, quisiera consultarles de una última reflexión, tanto a Sandra como a Gabriela, a Nuri y Laura, en ese orden, sobre el beneficio de la tecnología para el proceso de investigación. Sandra, ustedes que en Transparencia han hecho una apuesta, digamos, más bien inusual para una organización de la sociedad civil, de meterse en sistematizar y en encontrar nuevos apoyos tecnológicos para su trabajo de incidencia. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han venido trabajando? Gracias, Carlos. Yo creo que hay, digamos que dos puntos importantes que quisiéramos resaltar. Por un lado, es nuevamente frente al rol que tenemos como una organización de sociedad civil que tiene como su principal llamado lucha contra la corrupción, realmente poder entender el fenómeno, analizar y profundizar un poco en cómo funciona, pues es obligatorio. Y para esto, contar con todas estas distintas fuentes de información y de análisis creo que, pues, un gran aliado en términos que nos permite entender nuevamente patrones, alertas, identificar algunas tendencias y con eso poder, a partir ya, si se quiere, de otro conocimiento más asociado a conceptualmente qué es la corrupción, cómo funciona, cómo opera, algunos datos que se cruzan, digamos, de otra información asociada, no sé, a ejecución de presupuesto, a otras cosas, empezar a entender un poco, como armando un rompecabezas si se quiere. No tenemos la imagen final, pero vamos recogiendo algunas de esas piezas y tenemos una hipótesis un poco de cómo debería ser. Creo que esto es importante, es necesario y nos está ayudando a ampliar y a profundizar y a entender mucho mejor cómo funciona la corrupción. Y ahí se me hace un segundo. Importantísimo mencionarlo porque a veces creemos que no se está haciendo nada contra la corrupción. En los índices y en las evaluaciones que se hacen de lucha contra la corrupción no salimos muy bien rankeados, pero es que yo creo que es porque nosotros ya estamos entendiendo mucho mejor como sociedad, como medios, desde la academia, desde los distintos actores, cómo es que funciona la corrupción. Luego, cuando vemos las acciones que usualmente adoptan nuestros gobiernos, que son más ligeras o más asociadas al buen gobierno, a rendición de cuentas, a cosas que son, digamos que las necesarias hace 15 años, pero no en este momento, es cuando entramos a decir, no, es que la corrupción funciona de una manera distinta y analizar esto me permite ver que hay otras redes, que hay actores criminales, que gracias a estos, digamos, decisiones de carácter corrupta o estos actores corruptos están posibilitando ABCD y es ahí donde entramos a cuestionar mucho más qué tan efectivas están haciendo nuestras medidas de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, cruzar toda esta información con beneficiarios finales, que son otros datos que ojalá ya pudiéramos empezar a tener de manera pública en Colombia y que todavía no. Y ahí va la segunda reflexión y tiene que ver con dos cosas, nuevamente desde el rol que tenemos como sociedad civil, y es que eh, creo que podemos hacer un gran aporte nosotros en fomentar y promover que haya más datos abiertos, que haya más rendición de cuentas y más transparencia de la información. Estaban en el chat preguntando que es increíble que estén formatos diligenciados a mano y sí, o sea, la aclaración, la ley quinta es desde el 91, 95, 92, bueno, Pues, es decir, 92. 92. En ese momento yo entiendo de pronto que las hicieran uno esperaría por lo menos a máquina, pero no, a mano y a puño y letra. Pero esto tiene que empezar a estar sistematizado, tiene que empezar a tener unas categorías, porque de lo contrario pasarlo por máquinas de inteligencia, bueno, gracias a Dios que Pinpoint, digamos que ofrece algunas herramientas, pero si no se mejora la calidad en la que se sistematiza y se recoge esa información, pues siempre vamos a tener algunos vacíos y algunas dificultades en todo esto.
Ahí creo que nosotros sí tenemos un rol en el que, en tanto, digamos, estemos con el marco que nos ampara, con el derecho a acceso a la información, con cómo se entrega esta información de manera pública, yo creo que sí podríamos empezar a insistir muchísimo para tratar de apoyar a quienes generan o a quienes administran esta información para que eleven la calidad en la sistematización, en la oportunidad de carga, en la verificación y todo lo demás. Y la segunda cosa es, ¿y entonces qué hacemos con todo esto? Y aquí creo que lo conversamos en algún otro momento, porque pues tener un universo de datos y no ayudar un poco a darles alguna línea o alguna coherencia, pues puede ser peor de confuso, diría yo. Entrarme de pronto a un pinpoint a cruzar y a cruzar y a cruzar datos, de pronto termino por allá generando una hipótesis súper equivocada de cosas. Y entonces creo que ahí también tenemos un rol y yo diría casi que una responsabilidad también de apoyar un poco a orientar y a... Sí, a generar, si se quiere, algunas historias y algunos análisis juiciosos y responsables frente a los datos que están saliendo, porque lo que no queremos es contribuir ni a la desinformación ni a la confusión, sino al contrario, poder aprovechar estos datos, pero para generar una acción y una incidencia. Entonces, creo que ahí estarían como esos dos últimos elementos de la reflexión. Y una última cosa, perdóname, los datos de los tableros de financiamiento de la política que están ahí, que Carlos los proyectó, también son de acceso gratis, público, pueden entrar, pueden cruzar los datos. Hay pues algunas como manitas que van orientando un poco qué es lo que usted está viendo acá, cuáles son estos datos, cuáles son los cruces. Hay todos los datos están para que también los puedan descargar en un Excel para cruzar lo que necesiten y una metodología de cómo fuimos recogiendo y en el caso que fue necesario limpiar, qué limpieza le hicimos esos datos, un poco para llevar la trazabilidad. Entonces ahí también están disponibles para quien quiera entrar a consultar. Muchas gracias, Sandra. Y muy valioso esto último que mencionas, porque precisamente lo que hemos querido hacer también con estas colecciones es generar sinergias con otras herramientas que tienen una forma de navegación diferente y que precisamente en ese cruce de búsquedas por un lado y por otro, pues puede ayudar al trabajo de investigación. Laura, tú que has estado, digamos, en el trabajo de hormiga, de ir depurando las colecciones y demás, ¿cómo crees que estas herramientas tecnológicas ayudan al periodismo y qué invitación harías para los que nos están viendo para que aporten más colecciones? Bueno, primero que todo, creo que poco a poco vamos a ir viendo en general un plano en que la inteligencia artificial va a ser más específica y nos va a ayudar cada vez más a los investigadores, ¿cierto? Eso por un lado. Por otra parte, podemos hablar de Pinpoint como una herramienta que nos ayuda en este momento, obviamente con una tarea muy de hormiga, como mencionas, de buscar como esa información que no ha logrado ese proceso que impulsa Sandra, como bueno, tengamos la información sistematizada, tengamos una información con un mayor alcance, pero bueno, la realidad es que hay mucha información que todavía no está así, tenemos volúmenes de documentos con los cuales como periodistas hemos logrado grandes investigaciones y bueno, esos documentos hoy pueden ser usados y pueden ser compartidos. Y yo sé que muchas personas que nos están viendo en este momento tienen en la casa y están pensando ese archivo, ese documento que usaron para hacer una investigación y que dijeron, obviamente, en medio de la lectura, aquí puede dar para más. Y uno, obviamente, cuando hace una investigación hay un montón de información que deja de mostrar, que deja de publicar, pues esta es como una oportunidad que nos está brindando esta herramienta para hacerlo. Entonces, mi invitación sería como que pensemos en esa información, en esos documentos que en algún momento dijimos es inabarcable y que aquí pues ya podemos hacer como un panorama, una investigación, un acercamiento muy interesante. Y sobre todo, pues como reflexión final es que yo creo que con la intervención de hoy nos dimos cuenta de que ambas son necesarias, tanto la inteligencia artificial como el investigador que está detrás. Y es algo, por ejemplo, de lo que estaba hablando Nuri, cuando ella habla de que buscó la palabra Simón Bolívar, de que estaba, o sea, toda esa lectura que hizo ella a través de un buscador, pues fue gracias al precedente, el contexto y el conocimiento que tiene ella. Si no, esa herramienta ahí hubiera quedado pues en nada. Entonces es también una invitación como a no temer a estas nuevas herramientas, a usarlas y bueno, bienvenidas las ideas. Muchas gracias, Laura. El correo datos@conectas.org, ahí estamos recibiendo ideas e informaciones. Nuri, desde tu experiencia, entonces, ¿cómo estas herramientas de tecnología para el análisis político, el análisis del discurso político,
terminan siendo útiles. Bueno, hay una cosa bien interesante y es porque estas herramientas, y esta específicamente, tiene que partir de cuál es la pregunta que me estoy haciendo, la que estoy buscando, ¿sí? Si no sé qué busco, no va a encontrar nada. Así es. Tengo que tener, digamos, como la base, como lo tiene tanto Laura, Gabriela, Sandra, frente a qué es lo que estoy buscando, qué me puede servir y poder delimitar qué estoy buscando en ese sentido. Eso es lo primero. Lo segundo es que son herramientas y no creamos que son infalibles. Aprende, que es la ventaja de la información y de la inteligencia artificial, que va aprendiendo poco a poco y que se va perfeccionando a partir de las propias búsquedas intencionadas que hacen o hacemos los usuarios de este tipo de herramientas. Y lo tercero es que ya que estamos en la coyuntura latinoamericana y casi mundial del tema de la corrupción, efectivamente, entre más tecnología, menos corrupción. El asunto es quién abandera esos procesos. Transparencia por Colombia lo tiene desde hace mucho rato, pero también el asunto es quién más se abandera. Los medios periodísticos, y en ese sentido hay que identificar cuál es la línea editorial de esos medios comunicativos para saber qué y cómo pueden usar. Entonces, desde aquí es interesante, y en un proyecto como esto, también tener unos códigos de ética de uso de este tipo de información para establecer cuáles son, digamos, las finalidades y los objetivos que se tienen que en Conecta y en el propio en la propia herramienta, permiten es que sean libres, abiertas, neutrales, y simplemente esa información ya cada uno le da el uso que hace. Entonces, me ha parecido súper interesante, pero sí considero, y tocando un poquito de lo que mencionaba Sandra, sí hay que tener no solamente un instructivo, sino un código de ética de uso de ese tipo de este tipo de información que justamente aparece a partir de las plataformas como la de Conecta. Muchas gracias, Nori. Y finalmente, Gabriela, ya para terminar, hay una inquietud de Rosario Román y de la periodista de investigación Betty Martínez, ¿no? De cómo cotidianamente utilizar estas herramientas en nuestras investigaciones y cómo precisamente contrarrestar o complementar esos discursos eternos de lucha contra la corrupción por parte de los gobiernos, pero que al final pues, no se traducen en nada a partir de la investigación periodística. ¿Qué podrías agregar allí, Gabriela? Sí, bueno, bueno, es muy interesante la pregunta y justamente, a ver, el tema es que, por ejemplo, dentro del periodismo, primero alguien había preguntado y Pinpoint es una herramienta como muy amigable, lo que facilita mucho el poder trabajarlo. Segundo, en esta mar de información y de sobreinformación que hay, tener herramientas que nos permitan sistematizar la información nos ayuda justamente a no caer en este mar de desinformación que podemos tener. Entonces, en este sentido, por ejemplo, estas herramientas lo que ayudan es justamente sistematizar la información y que pueda ser más entendible y más digerible. Como periodista te puedo decir, en las preguntas que habían hecho, es que es una herramienta muy amigable, que justamente ayuda a sistematizar. Cuando uno es periodista tiene como 1.000.000 de información y esto nos ayuda a poder sistematizar para hacer lo más coherente, digamos, con la investigación. Pero hay algo más que quería hacer como para reflexiones finales, es que justamente primero la inteligencia artificial puede ayudar a sistematizar la información y, como decía Nuri, no caer en desinformación. Para eso estas herramientas ayudan a que pueda ser más sistematizada. Ahí hay una responsabilidad también de quienes la utilizan, pero por ejemplo, estas bases de datos que ahora Conectas ha lanzado permiten que la información primero no tenga ningún sesgo, sino que simplemente sea la información que está ahí y que cualquier persona puede acceder a eso. En segundo, la democratización de la información está permitiendo o va a permitir que seamos como ciudadanos votantes más responsables. Es decir, recién terminé de hacer una investigación y lo importante es que estas bases de datos quedan también, como decían, como memoria
para que cuando nosotros querramos, digamos, los políticos ya sabemos que se reciclan, pero podamos tener ya un historial de los políticos, podamos ser votantes más responsables. Entonces, en este sentido, yo creo que este tipo de herramientas bien utilizadas como la inteligencia artificial y en temas de periodismo, por ejemplo, que es como mi área, poder acceder a estas herramientas sí permiten que la responsabilidad también sea de la sociedad y que concienticen que tienen el derecho al acceso de la información. Y eso yo creo que nos va a permitir ser votantes más responsables, por ejemplo, que creo que es una de las cosas más importantes. ¿Cómo no sé, nadie sabe cómo contrarrestar la corrupción, pero yo creo que una de las principales herramientas es ser ciudadanos que conocemos sobre el tema. Y para poder conocer este acceso a la información pública en el que no necesito buscar la información, preguntar o estar viendo, sino que yo mismo puedo acceder a las bases de datos que están completamente sistematizadas, me permite como ciudadano también sentirme responsable de la información y poder escoger mejor a los representantes y a poder también a entender mejor cómo se manejan estas redes de corrupción, por ejemplo, y poder ser parte activa de esta lucha contra la corrupción y no solo esperar que vengan desde los mismos políticos. Bueno, eso digamos como reflexión final y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Sandra, Laura, Nuri. Estamos cumpliendo con nuestra promesa de tiempo. En el chat pueden encontrar allí el enlace a las colecciones e igual en la misma nota de Conectas van a encontrar el enlace a todas las colecciones que hay, no solamente desarrolladas por Conectas, sino de otras organizaciones alrededor del mundo. Y los invitamos a consultarlas, a construir opinión, a construir investigaciones a partir de la información que allí tiene y, como dice Gabriela, de primera mano acceder a los documentos y a partir de allí generar más y mejor conocimiento pues para fortalecer nuestras democracias. Muchísimas gracias de nuevo y un resto de día muy tranquilo. Hasta luego.